El Mouler y de Grez, el motor mexicano que desafió al porfiriato. México, 1896. Mientras el presidente Porfirio Díaz paseaba orgulloso en carruajes franceses importados, dos ingenieros radicados en la capital decidieron que México no tenía por qué ser solo un comprador. Alexander Mouler y William de Grez, desde su taller en la calle de Gante, se propusieron una locura: construir un automóvil desde cero. No se trataba de armar un kit extranjero. En una época donde no existían refaccionarias, estos hombres fueron los verdaderos pioneros del metal, ingenio de fundición. Diseñaron y fundieron en hierro el bloque del motor. Cada pistón, biela y engranaje fue torneado a mano por mecánicos mexicanos siguiendo los planos de Mouler. Adaptación al terreno. Sabían que los motores europeos se ahogaban en la altitud de la Ciudad de México. Por ello, modificaron la carburación para que su auto tuviera más fuerza que los lujosos modelos importados que llegaban de París. El primer rugido nacional, cuando el motor finalmente encendió, no sonó como la seda de un Delaney Belleville, sino como un estruendo de orgullo artesanal. El vehículo era un runabout sencillo, con ruedas de madera reforzadas, pero con una diferencia vital: su alma era mexicana. ¿Qué pasó con este invento? A pesar de que el Mouler y de Grez funcionaba perfectamente y era más resistente para los caminos de tierra del país, el gobierno porfirista nunca les dio el apoyo para convertir su taller en una fábrica masiva. La paz porfiriana prefería comprarle a los extranjeros para quedar bien con las potencias internacionales. Aquel carro de 1896 fue la prueba de que México tenía los ingenieros para liderar la industria automotriz mundial, pero la falta de visión política dejó ese primer motor nacional como una simple curiosidad de taller, permitiendo que marcas como Ford llegaran décadas después a ocupar un lugar que, por ingenio, ya le pertenecía a México. El taller de los ingenieros Alexander Byron Mouler y William P. de Grez se encontraba en la Ciudad de México, específicamente en lo que hoy es el Centro Histórico. Ubicación del taller histórico calle. Estaba ubicado en la antigua calle de San Juan de Letrán, que actualmente forma parte de lo que conocemos como el eje central Lázaro Cárdenas. En este sitio operaba su empresa, la compañía Mouler y de Grez, que no solo se dedicaba a experimentos automotrices, sino también a la venta y reparación de bicicletas y maquinaria agrícola, lo cual era muy común para los pioneros de la mecánica a finales del siglo XIX. Importancia del sitio. Este taller fue el corazón de la innovación técnica en el país antes de la llegada de las grandes plantas industriales. Allí fue donde diseñaron el chasis y el motor del primer auto a gasolina fabricado en México en 1896. Demostraron que, a pesar de las limitaciones tecnológicas de la época, se podían integrar componentes locales para crear un vehículo funcional. Actualmente, no queda rastro físico del taller debido a las múltiples remodelaciones de la Ciudad de México y la ampliación del eje central, pero el lugar permanece en los registros como la cuna de la manufactura automotriz nacional. México registró su primer auto importado en 1895. Comprado por Fernando de Teresa. Durante 1896 se dio otro momento clave. Alexander Byron Mouler y William P. de Grez crearon el primer automóvil ensamblado en el país, aún con un proceso artesanal, sin una producción industrial establecida. Más adelante, en 1898, ingresaron al mercado modelos provenientes de distintas fábricas internacionales. Entre las marcas que arribaron se encuentran de la Unilever de Francia, Benz de Alemania, Fiat de Italia, así como Packard y Pope Toledo desde Estados Unidos. Para 1901 se concretó la apertura de la primera concesionaria automotriz, un paso que formalizó la comercialización de vehículos en el país. 2 años después, en 1903, la prensa de la Ciudad de México ya publicaba anuncios de venta de autos Oldsmobile. Los hechos ocurridos en un lapso de menos de una década muestran que el país tenía una economía capaz de sostener un mercado automotor en expansión. El Mouler y de Grez nace como el primer auto hecho en México, antes incluso de que Ford fuera una potencia mundial. El desprecio del progreso. Don Porfirio Díaz, fascinado por todo lo que sea de París, impulsa la modernidad, pero comete un error histórico.
confunde modernidad con importación. Mientras Francisco Javier Estrada Murguía, quien era como el Marconi o Edison mexicano olvidado, ya experimentaba con sistemas eléctricos que podrían haberse aplicado a motores, el gobierno otorga concesiones masivas a empresas extranjeras. Para la élite porfirista, un auto fabricado en un taller mexicano no tenía el estatus de un Panhard francés o un Oldsmobile americano. La prohibición de la oportunidad. Aquí es donde la historia se vuelve amarga. Los inventores mexicanos se quedan sin capital. Los bancos, controlados por intereses extranjeros, niegan créditos para abrir una fábrica masiva en México. En 1903, Henry Ford funda su compañía. En México, los talleres locales, como el de Moeller, se ven obligados a convertirse en simples centros de reparación. Los extranjeros se adueñaron del mercado. Utilizaron su poder financiero para inundar el país con autos baratos producidos en serie, haciendo que el auto artesanal mexicano, superior en resistencia para nuestro suelo, fuera económicamente inviable. El final de la vía. Llega 1910. La Revolución Mexicana estalla y las prioridades cambian. Los autos de lujo se convierten en trofeos de guerra para los generales revolucionarios. Aquella chispa de finales del siglo XIX, donde México pudo haber sido el Detroit de América Latina, con tecnología propia, se apaga. El talento de los mecánicos mexicanos se refugia en la improvisación para arreglar lo que sea, pero la industria nacional de diseño queda olvidada bajo los contratos de ensamblaje que durarían todo el siglo XX. La Revolución Mexicana 1910. El conflicto armado detuvo cualquier intento de industrialización local. Muchos de los pocos autos que existían, apenas unos cientos, fueron destruidos o confiscados durante la lucha. El modelo de ensamblaje. Tras la guerra, en lugar de retomar proyectos nacionales, el gobierno facilitó la entrada de Buick 1921 y Ford 1925. La producción en serie de estas gigantes hizo imposible que los talleres artesanales mexicanos compitieran en precio y volumen, relegándolos a ser simples reparadores o empleados de las nuevas plantas. Este ciclo transformó a México de un potencial creador de tecnología automotriz de manufactura y ensamble para marcas globales. Fue un modelo que persiste hasta hoy. Los tratados de Bucareli de 1923 son, para muchos, lo terminó de aniquilar la soberanía tecnológica. Si los inventores del porfiriato perdieron por falta de apoyo, los inventores de la posrevolución perdieron por decreto político. Aquí te explico cómo esos tratados sentenciaron a México al retraso industrial. Tras la revolución, el gobierno de Álvaro Obregón necesitaba el reconocimiento de Estados Unidos para estabilizarse. Washington puso condiciones durísimas y una de las cláusulas no escritas pero aplicadas fue frenar cualquier industria mexicana que compitiera con la estadounidense. El golpe a la tecnología y los motores. Se dice que los tratados incluían una prohibición implícita de que México fabricara maquinaria pesada, motores de combustión interna y tecnología de precisión. La consecuencia, México se vio obligado a comprar motores a Estados Unidos, Ford, GM, Chrysler. Si un ingeniero mexicano como los de la época de Moeller y de Cres quería fabricar un motor nacional, el gobierno no podía apoyarlo sin violar los acuerdos con los vecinos del norte. Dependencia total. Esto nos condenó a ser un país de ensambladores, no de creadores. Podíamos armar el carro, pero el cerebro, el motor, tenía que ser extranjero. El mito de los 50 o 100 años. Aunque el texto oficial de los tratados se centraba en la propiedad de las tierras y el petróleo, artículo 27 constitucional, los protocolos secretos son los que habrían establecido que México no podría desarrollar industria militar, aeronáutica o automotriz propia durante décadas. Esto explica por qué proyectos brillantes, como los aviones de la TNCA, Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas, que ya fabricaban motores y hélices en México en 1915, desaparecieron de pronto. 4. ¿Cómo afectó al automovilismo? Justo 2 años después de los tratados, en 1925, llegó la primera planta de montaje de Ford a México. Los tratados aseguraron que México fuera un mercado cautivo. En lugar de desarrollar el auto nacional que los inventores del 19 soñaron, nos convertimos en el patio trasero donde las marcas extranjeras venían a vender sus excedentes. En resumen, Bucareli nos quitó el derecho a innovar.
Mientras el mundo avanzaba en la era de la aviación y los motores complejos, México fue orillado a quedarse en la industria extractiva y de servicios.